Finalmente, el enemigo llegó a la tierra. A la vista del Edén, el infierno mismo se sublevó en su pecho. A pesar de su audacia, una tormenta de emociones se desató en su interior. El horror, la incertidumbre y el amargo recuerdo de lo que fue. Se miró a sí mismo, dándose cuenta de la terrible verdad. El infierno no era un lugar, sino una condición. El infierno era él. Por más que volara, no podía escapar de su propio ser. Con la mirada fija en el sol y en la belleza del Edén, se lamentó en voz alta. «Oh, sol, cómo aborrezco tus rayos. Me recuerdan la gloria que perdí. Mi orgullo y mi ambición me perdieron, me llevaron a la guerra contra el monarca del cielo. ¿Por qué fui tan insensato? ¿Tan dura era su servidumbre? Me puse en tan sublime altura que me creí exento de sumisión, y quise liberarme de la deuda infinita de mi gratitud. Miserable de mí. ¿A dónde puedo huir de la ira de Dios, si el infierno soy yo mismo? El abismo que me devora es más horrible que este en el que padezco». El tormento lo hizo fluctuar. Se preguntó si era posible el arrepentimiento, si podría ser perdonado. Pero su altivez era más fuerte que su desesperación. ¿Cómo iba a humillarse ante aquellos a quienes había prometido subyugar al Todopoderoso? Reconoció que su orgullo era su perdición, pero abrazó su destino. La esperanza está perdida. A partir de ahora, tú, mal, serás mi bien, sentenció. Reinaré contigo, y me atreveré a reinar sobre el hombre y este nuevo mundo. Mientras las pasiones se desataban en su interior, su rostro se desfiguró por la cólera y la desesperación, pero se forzó a sí mismo a adoptar un exterior sereno. A pesar de su maestría en el engaño, no pudo ocultar del todo su tormento a Uriel, quien lo observaba desde lejos. Satanás se acercó al Edén. Vio una colina áspera rodeada de un denso bosque, y sobre ella, los verdes muros del paraíso. Se alzaba como un anfiteatro magnífico de cedros, pinos y palmeras. El aire se hizo más puro y fragante. El demonio, como un navegante que huele los aromas dulces de una tierra lejana, respiró el delicioso ambiente. Disfrutó del paraíso que estaba destinado a envenenar. Con pasos lentos y premeditados, Satanás subió la colina áspera. El paraíso tenía una sola puerta, pero él la ignoró. Con desprecio, salvó el valladar con un salto ligero, cayendo en el jardín interior. Fue como un lobo rapaz que salta sobre el redil para devorar al rebaño, o como un ladrón que se cuela por el tejado para robar un tesoro. Así, el demonio entró furtivamente al campo de Dios. Voló hasta el árbol de la vida y, transformado en un buitre, se posó en su rama más alta, no para encontrar nueva vida, sino para planear la muerte de los que vivían. Desde lo alto, contempló el paraíso, un jardín de Dios, un cielo abreviado en la tierra. Ríos de aguas cristalinas fluían entre arenas de oro y perlas, nutriendo flores dignas del Edén. La naturaleza lo prodigaba todo sin un orden artificial. Colinas, valles y llanuras rebosaban de colores, y las rosas crecían sin espinas. Era un lugar encantador, de bosques que destilaban gomas perfumadas y árboles con frutos de oro. Las grutas eran frescas y la vid trepaba con sus racimos purpúreos. Las aves cantaban, y el murmullo de las brisas se mezclaba con el de las cascadas. Era la morada de la eterna primavera. Luego, la mirada de Satanás se posó en las dos figuras que gobernaban aquel paraíso, un hombre y una mujer. Ambos de porte noble y digno, de una desnudez majestuosa. Adán, nacido para la reflexión y la fuerza, y Eva, para la dulzura y la gracia. Él estaba hecho para Dios, y ella, para Dios y para él. Adán, de ancha frente y cabellos color jacinto, representaba la autoridad. Eva, con sus largos cabellos dorados que caían como un velo hasta su cintura, era un emblema de la dependencia más tierna. No conocían la vergüenza, y sus cuerpos, sin nada que ocultar, eran un reflejo de su inocencia. Caminaban de la mano,
dos almas tan enamoradas como ninguna otra. Se sentaron sobre el césped, a la sombra, junto a una fuente. El hambre y la sed los acercaron a los árboles, de cuyas ramas tomaban frutos para alimentarse. Y en ese banquete no faltaban los dulces requiebros ni las sonrisas de una pareja feliz. A su alrededor, la creación entera vivía en armonía. Leones jugaban con corderos, osos y leopardos retozaban, y la serpiente se deslizaba con movimientos lisonjeros, mostrando ya los primeros indicios de su malicia. El sol empezaba a declinar, y Satanás, abrumado por la visión, quedó asombrado. Apenas podía recuperar la voz. Satanás, abrumado por la visión, exclamó para sí, en voz baja: «¡Oh, infierno! ¡Qué triste espectáculo! ¿Es posible que estos seres, que no son espíritus, ocupen nuestro lugar? Son tan hermosos, tan semejantes a la divinidad, que casi podría amarlos. ¡Oh, bellas criaturas! No podéis imaginar el cambio que os espera. Vuestra felicidad es tan grande, que será vuestra propia perdición. Yo no soy vuestro enemigo, sino un aliado que ha venido a advertiros. He venido para que hagamos una alianza, una amistad tan íntima, que vivamos juntos. Mi morada no es tan agradable como esta, pero es la que me dio vuestro Creador, y yo os la ofrezco con igual generosidad. Vuestro castigo es culpa de aquel que me obliga a vengarme en vosotros, aunque vuestra inocencia me inspire piedad». Con estas palabras, Satanás intentó justificar sus malvados planes. La necesidad es la excusa de los tiranos, y él la usó para excusar sus proyectos. Descendió del árbol y se introdujo entre los animales, tomando la forma de un león o un tigre para observar a su presa de cerca sin ser notado. Adán, dirigiéndose a Eva, le dijo con amor: «Oh, mi única compañera, cuán infinitamente bueno es nuestro Creador. Él nos ha dado este mundo y toda esta felicidad. Nos pide solo una cosa: no comer del árbol de la ciencia, que está junto al de la vida. La muerte es el castigo, y por eso debemos obedecer, alabando al Señor y disfrutando de los placeres que nos ha dado». Eva, con una mirada de dulce sumisión, respondió: «Tú, de quien soy y para quien he sido formada, tienes razón. Siempre me acuerdo de aquel día en que desperté y me vi por primera vez en un arroyo. Vi un reflejo de mí misma, me enamoré de esa imagen, pero una voz me dijo que me fuera, que mi ser real me esperaba. Te vi, pero tu belleza no me pareció tan dulce como la de mi reflejo. Intenté huir, pero me seguiste, y comprendí que tu gracia y tu inteligencia eran superiores a cualquier otra hermosura». Eva se apoyó en Adán, y él, lleno de amor, selló sus labios con un beso. Satanás, lleno de envidia y odio, se apartó. No podía soportar la visión de aquel amor puro, mientras él vivía en un infierno sin placer ni amor. Sin embargo, su plan se había revelado. «¡Qué gran descubrimiento!», exclamó para sí mismo. «Hay un árbol prohibido. Les está vedado el saber. Esto es sospechoso. ¿Por qué el conocimiento sería un delito? Es un mandamiento envidioso, inventado para mantenerlos en la humillación. Les encenderé un deseo de saber, y así caerán. Vivid, felices amantes, mientras podáis, que a vuestro breve placer les seguirán largas desgracias». Dicho esto, Satanás se alejó a paso arrogante, aunque con astuta precaución, para explorar el jardín. Mientras el sol se ponía, el arcángel Uriel apareció, envuelto en un rayo de sol. Se dirigió a Gabriel, el guardián del paraíso, y le advirtió: «Gabriel, hoy un espíritu me engañó. Me pareció un ángel, pero sus ademanes furiosos en la montaña me revelaron su verdadera naturaleza. Es uno de los espíritus rebeldes, que ha escapado del abismo. Ya se ha introducido aquí, y debes encontrarlo». Gabriel respondió: «No te preocupes. Nadie puede engañar mi vigilancia y entrar por la puerta. Pero si ese ser ha traspasado estos muros, te aseguro que lo encontraré antes del amanecer».
Con esa promesa, Uriel regresó al sol. La noche cayó sobre el paraíso. Adán, conversando con Eva, le propuso que era hora de descansar, pues el trabajo del día y el rocío del sueño lo hacían necesario. Eva, la criatura más hermosa, respondió a Adán con una dulce voz: «Dueño mío, haré lo que mandes, pues Dios te ha hecho mi ley. Tu voz me embelesa, y contigo, todo el tiempo es igual de agradable». Eva le confesó que, si bien la mañana y la tarde eran dulces, y la luna y las estrellas llenaban el cielo de esmeraldas, nada era tan dulce como el mismo Adán. Sin embargo, se preguntó: ¿para quién brillan estos astros toda la noche, si nuestros ojos están cerrados por el sueño? Adán, el primer hombre, le explicó: «Hija de Dios, esos astros no brillan en vano. Llevan su luz a otras regiones, y con su calor, mantienen viva a toda la naturaleza. Y aunque no haya hombres para verlos, millones de criaturas espirituales, invisibles, recorren la tierra para alabar al Creador día y noche». Con estas palabras, tomados de la mano, entraron en su deliciosa gruta. Era un lugar sagrado y solitario, formado por laureles, mirtos y jazmines. El suelo era un tapiz de violetas y jacintos, más brillantes que las gemas. Allí, en la paz de la inocencia, se unieron en un amor puro y sagrado, bendecido por los cantos de los ruiseñores. Mientras ellos dormían, la noche había avanzado y los querubines comenzaban su ronda. Gabriel, el líder de los vigilantes, ordenó a dos de sus ángeles más sagaces y valientes, Ituriel y Cefón, a recorrer el Edén. Explorad cada rincón y, sobre todo, la morada de esas dos criaturas, que ahora duermen sin saber el peligro que corren. Un espíritu infernal ha escapado del abismo y se ha introducido aquí. Donde quiera que lo encontréis, apresadlo y traedlo ante mi presencia». Los dos ángeles, con la rapidez de la luz, se dirigieron a la gruta. Y allí lo encontraron. El enemigo no tenía su forma gloriosa, sino la de un sapo inmundo, agazapado junto al oído de Eva. Con diabólica astucia, le susurraba sueños, ilusiones y ambiciosos deseos, intentando envenenar su alma. Ituriel, al verlo, lo tocó levemente con su lanza celestial. La impostura no puede resistir el contacto de un arma divina. Como un montón de pólvora que estalla con una chispa, el sapo se estremeció y de repente se transformó en su verdadera y odiosa forma. El demonio, el rey de los caídos, se alzó ante los ángeles. Sorprendidos por el cambio, retrocedieron un paso, pero luego se acercaron, diciendo: «¿Quién eres tú, espíritu rebelde, y por qué acechas aquí, traicioneramente, junto a los que duermen?» Satanás, con tono desdeñoso, respondió: «¿No me conocéis? ¿No sabéis quién soy? Me conocisteis bien en el cielo, cuando yo reinaba en una altura a la que vosotros no os atrevisteis a ascender. Si no sabéis quién soy, es que sois los últimos de vuestras filas. Si lo sabéis, ¿a qué preguntar, si vuestro mensaje es tan inútil como lo será su final?» Cefón, el joven querubín, miró a Satanás y con desprecio en su voz, respondió: «No creas que esa forma menguada en la que tu esplendor ha decaído pueda darte a reconocer. Tu crimen está impreso en tu rostro y la oscuridad de tu morada en tu frente. Ven con nosotros y rinde cuentas al guardián de este lugar». Satanás se sintió confundido por la severa reprensión. Comprendió la belleza de la virtud y la fealdad de su propia decadencia. Pero su orgullo lo consumía, y se negó a someterse a un subordinado. «Si he de pelear, será con un superior o con todos a la vez», dijo con arrogancia. La rabia le quemaba por dentro, pues se daba cuenta de que la fuga era tan inútil como el combate. Un miedo proveniente de un poder más alto le embargaba, un sentimiento que jamás había experimentado. De pronto, la hueste de Gabriel apareció. Al frente de su legión, Gabriel les dijo: «Amigos, por esta parte se acercan Ituriel y Cefón. Y con ellos viene uno de soberana apariencia, pero con su brillo decaído. Su hosco ceño trae consigo la provocación.
Preparaos. Los ángeles le informaron a Gabriel lo sucedido, y éste, con una penetrante mirada, confrontó a Satanás. ¿Por qué has traspasado los límites a que tu crimen te ha reducido? ¿Por qué has perturbado la morada de los que Dios ha llenado de bendiciones? Satanás sonrió con desprecio. Oh, Gabriel. En el cielo eras conocido por tu perspicacia, pero tus preguntas me hacen dudar. ¿Hay alguien que, pudiendo, no anhele escapar de sus tormentos? Es lo que busco aquí, lo que tú no puedes entender. Si el que nos aprisiona quiere tenerme en sus calabozos, que refuerce sus puertas. La disputa se encendió. Gabriel lo llamó fugitivo, insensato, hipócrita, y le advirtió que sería azotado y cargado de cadenas si no huía. Satanás, con su furia desbordada, respondió: valor para soportar mis penas tengo de sobra. Fui tu más terrible enemigo, y fuiste tú quien necesitó del trueno para defenderme. Los ángeles, en un círculo perfecto, lo rodearon con sus lanzas. Satanás, haciendo un esfuerzo, dilató sus miembros hasta adquirir las desmesuradas proporciones de un titán. Toca su cabeza el firmamento, y su escudo y lanza son tan grandes como montañas. Una tremenda batalla estaba a punto de desatarse, pero el Omnipotente intervino. En el cielo, suspendió su balanza de oro. En un plato, puso el resultado del combate, y en el otro, el de la fuga. La balanza del combate se alzó rápidamente, demostrando la inutilidad de su resistencia. «Conozco tus fuerzas», le dijo Gabriel. «Y tú conoces las mías. Pero nuestro poder es un préstamo de Dios. Si quieres una prueba, mira arriba». Satanás miró. La balanza le era desfavorable. No esperó más. Huyó, lanzando denuestos, y tras él huyeron las nocturnas sombras. El paraíso volvió a ser un lugar de paz.